Compañero. Buenas noches, Yamilet. Bien, gracias por conectarse el día de hoy. Desafortunadamente el día sábado no tenía mucho tiempo, el espacio para dar la tutoría, así que les agradezco que me hayan dado la oportunidad de cambiar el horario solo por esta vez. Entonces, como les comentaba ya antes, esta sería la tutoría número 2 y vamos a trabajar algunos de los contenidos, pero en este caso quería asociarlos con algo que, bueno, cuando ustedes se gradúen, si esto continúa tal cual como va, pues entonces asociarlo un poco más a la metodología que es lo con la que estamos trabajando actualmente a nivel nacional. Bueno, quería iniciar preguntando si ustedes habían tenido la oportunidad, el espacio de leer el material que correspondía a la tutoría del día de hoy. Yo honestamente no pude, no ajusté con el tiempo porque tuve otras complicaciones personales. Vaya, está bien. No hay problema, solo que igual recomendarles que siempre, aunque quizás para la tutoría como tal no hayan alcanzado a revisar todo el material, sí es importante que hagan la lectura porque como tal no se les evalúa, es decir, no se les hace un examen en donde se les presenten cada una de las teorías y se les haga pregunta y todo lo demás, pero sí es algo importante que ustedes deben de tomar en cuenta porque al final pues su trabajo también está basado en eso. Entonces, de pronto a veces hacemos cosas en el aula y parece que, digamos, no nos funcionan muy bien, entonces hay que tomar en cuenta algunos de los aspectos que se trabajan en este tipo de metodologías, en particular en esta materia. Entonces, por favor, aunque en el momento como tal no les quede como el espacio para hacer la lectura, sí es importante que ustedes lo hagan, que conozcan esas teorías, porque al final es lo que apoya el trabajo que ustedes van a hacer en el aula dentro de unos años. Bien, buenas noches, Elizabeth. Entonces vamos a dar inicio. Lo primero es que les pregunto a ustedes, cuando ustedes piensan en una clase como tal, sin importar el contenido, ¿cuáles son las actividades que ustedes en general consideran que pueden desarrollarse en una clase? ¿Qué actividades se les ocurren que podrían hacer? Estamos hablando de una clase de matemáticas. A veces se hacen actividades lúdicas, depende también el nivel, ¿verdad? Pero se busca involucrar a los estudiantes y contextualizar las matemáticas en algo más tangible, como cuando tienen que hacer el geoplano para figuras geométricas. Ajá, utilizar material o material didáctico, como dice Jonathan, es una de las actividades que se desarrollan en la clase y como él ya bien lo menciona, depende mucho de la clase en la que estemos desarrollando, así como también depende mucho de el contenido como tal. Entonces es importante identificar esta parte. ¿Qué otra actividad se les ocurre que se pueden desarrollar aparte de la manipulación de material? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Ajá, Elizabeth nos dice actividades que fomenten destrezas y habilidades. Muchas de las partes de las destrezas tienen que ver tanto en las destrezas que tienen que ver con la motricidad, es decir, cuando construimos, utilizamos instrumentos, entre otros, y las habilidades matemáticas que también están desarrolladas a la parte del cálculo. Entonces hay como varias actividades y lo que vamos a hacer es que nada más les voy a ir como mostrando así como se van definiendo como tal estas actividades y vamos a tratar de asociarlas también un poco a los materiales de mate que son los que actualmente se están trabajando para que ustedes más o menos vayan como asociando esta parte. Entonces la primera, que es como un poco más la común,
que tiene que ver con ejercicios a resolver. Entonces aquí hay dos ejemplos. Es decir, hay clases en donde nos vamos a dedicar como tal a resolver ejercicios. Entonces, por ejemplo, en la 1.1, si bien es cierto, si dejamos a un lado la parte del material, al final lo que estamos es realizando cálculos, como en el caso de la suma, que puede hacerse tanto del tipo suma tal cual, como pensándolo ya en la parte de el dinero y la manipulación en este caso. Pero como tal, al final lo que estamos haciendo son operaciones. Entonces tenemos esta clase que es de tipo ejercicios para resolver. Si ustedes observan en la sección final, que es la de resuelve, que es cuando ya los niños están resolviendo ejercicios asociados a lo que ya se ha trabajado en la primera parte de la clase, pues son estrictamente ejercicios, en donde ellos tienen que aplicar directamente pues lo que ya se ha aprendido. Y luego siempre en el mismo libro de texto hay clases en particular que se llaman práctica lo aprendido. Estas están como al final de una lección o al final de una unidad, dependiendo de la cantidad de clases que se tenga. Es decir, si la lección tiene muchas clases, pues va al final de cada lección, pero si la unidad es corta, entonces va al final de cada unidad. En estas clases en particular, lo que se hace es justamente resolver ejercicios. Es decir, aquí no se está descubriendo un contenido nuevo, a diferencia de en la primera clase de las monedas, en donde sí se está descubriendo, por decirlo así, una manera de sumar centavos y dólares. En el caso de esta de 1.10 que aparece aquí, que se llama práctica lo aprendido, es literalmente resolver ejercicios de los que ya se vieron a lo largo de toda la unidad o a lo largo de toda la lección. Entonces no está descubriendo nada nuevo, solo tiene que aplicar lo que él ya sabe. Entonces es meramente de resolver ejercicios. Entonces aquí la idea nada más es que los docentes vayan como observando el trabajo de los estudiantes y los estudiantes vayan resolviendo, compartiendo con los compañeros, entre otros. Entonces, el primer tipo de actividad que nosotros podemos identificar al momento de desarrollar una clase, pues se trata de ejercicios para resolver. Bien, la siguiente está relacionado con una clase de investigación. Ahora, creo que no se alcanza a ver muy bien porque están un poquito pequeñitos, pero quiero que me digan por qué he clasificado yo estas dos clases como si fueran clases de investigación. Obsérvalas un momento y luego me dicen por qué consideran ustedes que las he clasificado como clases de investigación. Buenas noches, Alma. Así que les doy unos minutitos para que las revisen. Cuando ya alguien tenga una idea de por qué consideran que las he clasificado como clases de investigación, puede dar su opinión con respecto a la clase y por qué considera que es de investigación. Bueno, por qué considero que yo las había tomado como investigación. ¿Será porque tiene que hacer alguna actividad práctica utilizando acá el centímetros, ¿verdad? El metro como unidad de medida y todo eso? Porque van a tener un resultado de los datos que procesan.
Sí, tiene mucha relación con eso. Nos vamos a esperar a otro compañero que dé opinión, ya sea sobre la otra clase o sobre esa misma, a ver qué es lo que nos puede comentar que ha observado ahí. Buenas noches, Nancy. Hola. Buenas noches, Omar. Dígame. Sí, es un trabajo de investigación porque el niño tiene que comprobar con el metro las medidas que le están pidiendo en el resuelve. Entonces es una investigación porque él tiene que comprobarlo con su regla, digamos, y medir la longitud que le están pidiendo. Bien, como ya lo decían Omar y Jonathan, en la primera clase, si ustedes observan, en el caso en particular en la que se trabaje directamente en el libro, pues la pizarra tiene una medida en particular que ya se le ha dado así y ya se ha definido que mide 1 metro, es decir, 100 centímetros en la primera parte y luego 30 centímetros en la otra parte. Sin embargo, aunque en la clase ya está como tal así definido que le va a dar 130 centímetros y luego tiene que ver que 100 centímetros es igual a 1 metro, lo cierto es que de alguna forma podemos modificar esta clase y darle, por ejemplo, a los estudiantes 1 metro, ya sea que lo trabajen en grupo o lo trabajen individual, darles 1 metro y solicitarles que midan la pizarra que ya está en el aula. Probablemente no va a medir 1 metro con 30 centímetros exactamente, puede medir 1 metro con 90 centímetros, 1 metro 70 centímetros. Entonces, al final, aunque en el libro se presenta de esta forma, los estudiantes sí lo pueden hacer de forma investigativa porque ustedes les dejan el problema tal cual. Bueno, ¿cuántos centímetros mide la pizarra? Ustedes tomen su metro, les van dando como el espacio para que cada uno de los estudiantes puedan pasar, digamos, la pizarra a medir y luego ir a sacar sus propias conclusiones. Entonces, justamente ellos pueden investigar por su propia cuenta, tomar las medidas, eso les ayuda también a la parte de, bueno, en este caso tendría que ser como mínimo en pareja, para que puedan manipular el metro. En este caso es una clase de tercero o segundo grado, si no mal recuerdo. Entonces pueden manipular eso y ya juntos llegar a la conclusión que utilizaron 1 metro y un pedazo más. Entonces, digamos que se les da el espacio para que ellos puedan, como ya decía el compañero, manipular y encontrar sus propios valores y a partir de eso sacar la conclusión. Aunque en el libro pues ya les da una propuesta por aquellos casos, por ejemplo, actualmente los que no están trabajando de forma presencial, sino que todo lo hacen virtual, puedan comprender, digamos, a qué se refiere con estas medidas. Pero se puede hacer en forma de investigación. Ahora, la siguiente, que es la 1.2, que es la relación entre la longitud de la circunferencia y el diámetro, también es otra clase de ese tipo. Si ustedes observan, por ejemplo, en la parte al final del análisis les aparece una tabla en donde ya les da ciertos objetos que los estudiantes van a medir. Sin embargo, ya trabajándolo en el aula, no necesariamente tienen que ser esos objetos. Ustedes en un día previo les pueden decir, bueno, traigan un plato, traigan una taza, traigan un guacal, cualquier cosa que tenga circunferencia. Les piden, por ejemplo, lana o cinta métrica si tienen, en el caso de aquellos que tienen algún familiar que tenga cinta métrica, entre otros. Y a partir de ahí empezar a hacer esos cálculos. Entonces en el libro ya les da como un ejemplo de lo que pueden hacer. Sin embargo, se puede dejar también como investigación al estudiante a partir de pues los objetos que ellos tienen. Y así van a ver que, por ejemplo, al hacer el cociente entre la longitud y el diámetro, pues los valores son similares. Entonces van a ver que no es cuestión de que porque el libro los puso así, entonces por eso les digo, sino que cuando ellos lo experimentan, se dan cuenta de que en efecto es así, no es solo que en el libro ha aparecido. Entonces a partir de ahí ya pueden hacer la definición, pueden hacer lo demás y ahí les queda como un poco más claro a los estudiantes de el por qué esa relación y que no es inventada, sino que se va dando ahí, dependiendo obviamente de
la facilidad que puedan tener para manipular los objetos, porque medir la longitud de la circunferencia a veces puede ser un poco complicado. Pero básicamente en estas dos clases lo que se hace es eso, proponer como el problema al estudiante y luego ellos lo van descubriendo. Obviamente depende mucho del nivel. En el caso del metro como unidad de longitud, a nosotros nos puede parecer un poco sencillo, pero para el nivel de los estudiantes pues puede ser complejo dependiendo de las habilidades que ellos tengan. Ya con la clase 1.2, que sí es de sexto grado, pues ya lleva otro tipo de rigor, porque ya tiene que saber dividir con decimales, entre otras. Pero al final es una investigación. Entonces, una vez que se llega a esa parte, pues ya se concluye tanto como la forma de medir, que se puede hacer 1 metro y tantos centímetros, y la otra es la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro, que siempre se acerca a un valor que no se ha terminado de definir, pero que normalmente los matemáticos pues llamamos pi. Entonces, en ambas es un tipo de investigación. No sé si hay alguna duda o algo que quieran agregar en esta parte. Bueno, si no, vamos a pasar al siguiente, al siguiente tipo de actividad que se puede hacer. Y esa tiene que ver con la discusión colectiva. A ver, ¿qué comprenden ustedes que podría hacerse o que sucede cuando estamos en una discusión colectiva? ¿Cómo sería una clase así? Todavía no vamos a analizar la parte de la clase, pero quiero saber ustedes qué tipo de clase sería o cómo son las clases cuando se hace una discusión colectiva. Bueno, cuando hablamos de discusión colectiva, tengo entendido yo que estamos hablando de cuando se discute entre los mismos compañeros con el docente la información sobre un tema del que han estado estudiando, leyendo. O un ejemplo más tal vez sería cuando unas personas leen una novela y se reúnen todas a estar hablando sobre la novela y sus impresiones. Sí, muy bien. Justamente tiene que ver con esa discusión donde ya sea por grupos o individualmente, cada quien da su aporte o la forma en la que entendió las cosas o que comprendió, de qué forma resolvió, por ejemplo, en clase de matemáticas y así. Ahora, esta clase en particular, bueno, ella ya de por sí es bastante particular porque en esta clase se ve cuántos desarrollos planos hay de un cubo. Entonces, por ejemplo, una forma de llevar a cabo esta clase haciéndola como tipo discusión colectiva, y ahí depende mucho del grupo también, y de qué tan grande sea sobre todo, es que se les dé ya a cada grupo o a cada estudiante, por ejemplo, un cubo, y se les solicite recortar, por ejemplo, basado en las aristas, pero que no debe de separarse, sino que deben de quedar 2 aristas pegadas, y ver la forma que este tiene. Obviamente, dependiendo de cómo vaya siendo ese recorte, van a aparecerles unos u otros desarrollos del cubo. Entonces, la parte interesante aquí es definir cuántos desarrollos planos diferentes se pueden encontrar. Entonces, a partir de la forma en la que cada uno lo va recortando y todo lo demás, puede empezar a analizar cuántos desarrollos se van a hacer. Al mismo tiempo podrían pegarse en la pizarra algunos de los que han descubierto, ver cuántos han tenido el mismo tipo de desarrollo plano. Y en el dado caso que no salgan los 11, podría empezarse a discutir cómo podría quedar otro de los desarrollos planos que seguramente no han aparecido. Y ya después, por último, pues concluir con el libro cuáles han sido esos. Pero este en particular, como probablemente a cada uno le salga uno diferente, entonces ahí entra como la parte de discusión de cómo fue que lo hizo, porque al final, al ser el mismo objeto, el desarrollo plano es diferente, entre otras cosas.
Entonces, en particular, por eso seleccioné esta clase como la de discusión colectiva. Obviamente, si uno toma una clase, puede convertirla tanto de ejercicio como la parte de investigación, discusión colectiva, entre otras. Ahora, estas son las que yo más o menos he retomado para que lo fuéramos revisando. Sin embargo, hay clases también en donde pues no se le recomienda ninguna actividad por parte del estudiante, sino que es más el docente el que va desarrollando. Que ya son, por ejemplo, en algunas clases de bachillerato, en donde las definiciones o los problemas son un poco diferentes. También en tercer ciclo, cuando son demostraciones, que son un poco más complicadas. Y pues, digamos que el nivel de los estudiantes todavía no está a forma de demostración. Entonces, digamos que allí es más el docente el que va tratando de desarrollar un poco más la clase, pero depende mucho de la clase, no es que en todas se haga lo mismo. Ahora también hay otros factores que se van relacionando con esto, que ya es dependiendo de la organización el que se vaya haciendo, los recursos que se tengan, si se tiene material, si no se tiene material, entre otras. Y ahora ya para concluir como esta parte de las actividades, hay otro que tiene que ver con la parte de los recursos. Entonces aquí hemos hablado en general de las clases, cómo se describen como tal, pero también hay que ver cuáles son como los principales que van apareciendo en la clase. Por ejemplo, en este caso en particular hemos hablado como tal de lo que aparece en el libro de texto, que es como la parte base, en donde se va desarrollando o nos va guiando todo el contenido. Entonces, digamos que los materiales son justamente uno de los puntos que también nos va dando, es decir, que depende del contexto, si tengo materiales. También depende mucho de lo que nosotros vayamos a utilizar, si vamos a utilizar la pizarra, cómo vamos a utilizar la pizarra, entre otros. Es decir, la pizarra también tiene mucha utilidad porque al final nosotros la vemos o decimos que es como el cuaderno común para todos. La idea es no borrar la pizarra porque así el estudiante al momento en que va resolviendo, pues va identificando en la pizarra qué fue lo que hicimos todos juntos, qué fue lo que me explicó el profesor. Entonces tiene como una guía de qué es lo que se debe hacer. Otro de los recursos que también se utilizan en algunas situaciones depende mucho del nivel del estudiante y de cuál es el propósito como tal de la clase, pues es la calculadora. Hay clases en donde el problema pues no está orientado a que el estudiante pueda hacer divisiones con un número grande o multiplicaciones o calcular ciertos valores, sino que es aprender cierto proceso o aprender cierto contenido y no tanto ese tipo de operaciones. Además de eso, también hay clases en donde podemos utilizar ciertos recursos, como es la computadora, dependiendo del programa que nosotros vayamos a utilizar, pues también así es lo que vamos a necesitar. Es decir, puede ser una computadora, puede ser una tablet o el teléfono, dependiendo de las posibilidades que tenga el grupo de estudiantes. Y dentro de eso, por ejemplo, hay algunas clases, es decir, hay materiales, por ejemplo, que van cambiando a medida nosotros vamos avanzando en el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en los chiquitos, cuando nosotros vamos a utilizar materiales, en este caso utilizamos por acá lo que son las tapitas, entonces podemos ver el recurso gráfico, pero en forma de dibujo. Entonces, en ese sentido, en los materiales podría ser que para el estudiante se le solicite cierto tipo de material que no sea tan complicado, que de preferencia sea como reciclado, entre otras. Entonces, aparte de las clases como tal que se clasifican en las que ya mencionamos antes, también depende mucho del material que vamos a utilizar en cada una de las clases según el nivel. Entonces aquí están estos que particularmente se utilizan solo en primer grado por el nivel de cálculo que ellos deben de realizar. Y luego también vamos viendo cuál es el avance en los materiales dependiendo de lo que el estudiante va aprendiendo en el camino. De eso también podemos utilizarlo. Después de los azulejos podemos utilizar tarjetas, entre otros.
Y ya cuando vamos avanzando en un poquito en los más grandes, pues entonces ya vamos cambiando el tipo de material. Obviamente la complejidad en comprender cómo funciona el material ya es otro tipo. Entonces hay algunos casos en donde la clase se va a prestar para que el estudiante manipule como tal el material. Y hay otras en donde es más factible que sea el docente el que esté manipulando el material y esté explicando cómo se va haciendo los cálculos, entre otros. Por ejemplo, en el libro, hablando ya de los otros recursos, se dice directamente cuándo se tiene que utilizar calculadora y aparece por ahí la calculadora, porque en este caso la idea es más conocer cómo se calcula la varianza para datos no agrupados y no tanto así hacer el cálculo de los valores de las raíces cuadradas de números un poco más complicados, entre otros. Entonces, ahí digamos que el material que se utiliza es la calculadora y ya el tipo de clase que vayan a, o el tipo de actividad que ustedes vayan a seleccionar, ya puede ser como de resolver ejercicio, o puede ser como de investigación, o la que ustedes vayan considerando. Además de eso, también hay clases en donde ya se utiliza otros recursos, como es en este caso el de GeoGebra, en donde ya se puede utilizar la computadora. Ya ustedes ahí deciden si es como en grupo o si es individual. Entonces, al final, digamos que hay como muchas cosas que vienen en juego. La primera tiene que ver con la organización en el aula. Si es un trabajo individual, o es un trabajo en equipo, o es un trabajo de aula. Entonces hay tres cosas que vamos a tener que seleccionar. Primero, digamos, el tipo de actividad, o bueno, el tipo de clase que vamos a seleccionar, de las actividades que se pueden realizar en una clase, ya sea de resolver ejercicios, insistimos, de tipo investigación, entre otros. Luego vamos a seleccionar también el tipo de recurso que vamos a utilizar, si es recurso manipulable, que va a depender del nivel, si vamos a utilizar calculadora, si ese es el propósito también de la clase y lo permite, si vamos a utilizar calculadora, entre otros. Y además de eso vamos a tener que seleccionar o identificar cuál es como la forma más factible de organizar a nuestros estudiantes, dependiendo obviamente de todo lo anterior. Si va a ser una cosa individual, si va a ser en grupo o si es que la vamos a trabajar todos juntos en la clase. Entonces, obviamente que todo esto depende mucho del propósito de cada una de las clases. Entonces, en ese sentido, les pregunto, el trabajo individual, ¿cuáles son como las ventajas que tiene? Es decir, si yo voy a colocar a mis estudiantes para un trabajo individual, es porque yo voy a sacar cierto provecho. ¿Cuál sería ese? Les pregunto a ustedes. Bueno, Hola, Lick. Hola. Veamos, primero Yamilet, dígame. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Le escuchamos, Yamilet. Bueno, bueno, el provecho sería el provecho sería que podría ver en lo que el estudiante trabaja individual, cuánto ha aprendido y de qué es capaz de. No sé si solo soy yo la que no le escucha a Yamilet o también los otros compañeros no le escuchan. Adquirido en las clases. Bien, más o menos entendí la idea, le escuché un poco cortado. Perdón, no sé si se me escuchó. Si gusta, mejor repítalo porque yo Sí, creo que se me cortó una mala parte. señal.
Vaya, está bien, no hay problema. ¿Alguien más quería opinar sobre eso? Yo también quería aportar algo. Quizás la ventaja del trabajo individual sea que a veces el trabajo no es en equipo, ¿verdad? Directamente, sino de que siempre hay alguien que acarrea y jala a todo el equipo. Si los ponemos a resolver una guía de ejercicios a todos los estudiantes y son 3 personas las que están trabajando, posiblemente lo resuelva solo uno o dos, pero va a haber un tercero que no va a hacer y esperar a que los demás hagan el trabajo. Entonces, con el trabajo individual se elimina eso. Directamente sé si ese estudiante puede o no puede hacer las cosas. Muy bien. Justamente tiene, digamos, está asociado con lo que nos dice el compañero Jonathan, Yamilet, y por aquí Dania, que nos dice que en el trabajo individual se puede ver las destrezas y dificultades para con esa observación se pueda mejorar. Entonces, al final, lo que nosotros vamos buscando, ya sabemos e insistimos, creo yo, en todas las asignaturas, no todos aprendemos de la misma manera, no todos aprendemos a la misma velocidad. Entonces, es importante en el trabajo individual ir identificando de alguna forma cómo está cada uno de nuestros estudiantes, porque al final también tenemos que dar retroalimentación de forma individual. Y para eso, como nos dice la compañera, podemos identificar cuáles son las destrezas que tiene el estudiante y en dónde están sus dificultades personales. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos darles sugerencias de mejora o apoyarlo. Y como decía ya el compañero Jonathan, en algunos casos, pues hay un grupo o un grupo de estudiantes que van dependiendo de otro. Entonces, esa parte, digamos que se mejora o se permite identificar más cuando estamos trabajando de forma individual. Entonces, como lo dice el material, cuando trabajamos de forma individual, es posible que cada uno de los estudiantes pueda exponer sus propias ideas, cosa que normalmente en grupo no sucede porque siempre hay un representante que retoma, digamos, la información de todos y da al final como un resumen de lo que cada uno ha dicho. Entonces, al momento que cada uno expone sus ideas individualmente, nos permite también identificar cómo cada uno de ellos piensa, cuáles son las dificultades que tiene incluso al momento de expresarse. Además de eso, también les permite comunicarse directamente con sus compañeros, les permite en este caso también hacer sus propias preguntas en el caso de que no haya comprendido y el docente tiene la posibilidad de dar ese apoyo. Además de eso, dependiendo de la actividad, puede dar como sus propias estrategias de solución que no necesariamente pues tienen que corresponderse con otros. Es decir, da sus propias estrategias, puede explicar cómo han sido sus soluciones, entre otros. Entonces, al final, digamos que tiene como ese conjunto de ventajas porque vemos individualmente cuánto ha avanzado el estudiante. Es decir, al final, cuando nosotros ya sea presentemos notas o demos apoyo, pues lo hacemos de forma individual. Entonces, necesitamos conocerlo. Además de eso, hay clases en donde incluso a nosotros como estudiantes nos ha sucedido en donde no queremos distracciones, en donde solo estamos como nosotros allí con el contenido, porque justamente necesitamos concentrarnos lo suficiente para comprender. Entonces, digamos que en ese momento ustedes también van a identificar qué clases son como las que se corresponden con eso y que nos permiten, digamos, trabajar de forma individual. Ahora, por ejemplo, ya cuando estamos trabajando en parejas, pues ya de alguna forma se da como cierto tipo de interacción. También nos ayuda a que entre parejas vayan como expresándose, vayan apoyando y van incluso mejorando sus estrategias. Entonces, también tiene que ver el tipo de actividad que nosotros hagamos, es decir, dependiendo de la actividad, de la tarea que se les haya propuesto. Así también nosotros tenemos que pensar al momento de la actividad siempre cómo va a ser la organización, porque hay actividades que o son individuales o son grupales, pero como que no congenian si se cambia como la organización en el aula.
Ahora, aquí sí es importante que la actividad no sea del todo tan compleja en donde, digamos, tenga que estar demasiado presente, por ejemplo, el análisis personal, sino que debe estar más o menos estructurada de tal forma que entre los dos puedan como construir la solución. Y también es importante que aquí al momento de realizar los grupos, en algunos casos puede ser mejor que sean los grupos tal cual como ellos lo deseen, y en otros sí es importante verificar la forma en la que vamos a generar, por ejemplo, las parejas. Normalmente los dos que son muy buenos se van juntos. Sin embargo, esto nos dificulta un poco en el sentido de que aquellos que tienen dificultades normalmente también están juntos. Entonces ahí se dificulta porque dos que no tienen el conocimiento suficiente o la habilidad desarrollada todavía, entonces no van a avanzar porque pues se van quedando atrás porque ninguno de los dos tiene como esas habilidades. Entonces es importante identificar cuándo va a ser individual, cuándo va a ser en pareja. Ahora, ¿ustedes qué opinan? ¿En qué momento o cómo les apoyaría el hecho de trabajar en grupos, ya no en pareja, sino que es en grupos? ¿Qué es lo que esto les permite visualizar? Bueno, trabajar en grupos también es muy importante porque la debilidad de uno es la fortaleza del otro y así se hace mejor el trabajo y todos aportan ideas. Por ejemplo, si yo algo no lo entiendo, pues lo entiende mi compañero o viceversa. Y eso también ayuda bastante en el aprendizaje. Así es, el apoyo grupal en este caso es importante porque al final, como dice ella, si yo no lo sé, pues alguien me lo puede explicar y no necesariamente tengo que depender del docente. A veces le entienden más al compañero que al mismo docente, entonces esta relación es importante. Omar quería opinar. Sí, el trabajo en grupo es importante porque aprendemos a escuchar a los demás y aprendemos a tomar la mejor decisión de los integrantes del grupo. Ya saber cuál es el mejor opinión para poder hacer un trabajo más efectivo y salga todo mejor. Justamente hay una parte que también no está como directamente relacionada al contenido, es decir, en algunos casos la forma en la que nosotros organicemos el aula no necesariamente va a estar referida a cómo se aprende mejor el contenido, porque probablemente la dificultad de este no sea tan fuerte. Y ahí entra lo que nos dice Omar, es decir, en algunos casos cuando nosotros hacemos grupos, lo hacemos para potenciar habilidades y como ya lo decía también bien Omar, es que en un grupo un poco más grande todos tenemos opiniones diferentes. Entonces aquí entra la parte actitudinal, donde en algún momento alguien va a tener que ceder, van a tener todos que repensar sus estrategias y tomar las mejores decisiones. Y en algunos casos se va a tomar la idea de alguien, no necesariamente la mía, y tengo como persona que aprender a tolerar esta parte. También la parte de aprender a organizarse, aprender a seguir, digamos, indicaciones, a que todos vayamos con el mismo propósito. También nos ayuda a identificar a aquellos quienes tienen habilidad de líder y eso también nos permite potenciar esas habilidades. Entonces hay cosas actitudinales que también nos ayuda mucho dependiendo de la formación que nosotros queramos crear en los grupos. Y aquí también es importante que cuando nosotros formemos un grupo, siempre hagamos como una mezcla, que el grupo esté equilibrado, que no sea el grupo de los buenos y el grupo de los que tienen dificultades, sino que siempre tiene que haber alguien que sea muy bueno en esta asignatura en particular, alguien que tenga dificultades y otros que van más o menos por ahí haciendo el esfuerzo, pero que les va más o menos. Porque eso permite de alguna forma equilibrar un poco la situación. El que tiene el conocimiento apoya a los demás,
y entre todos apoyan a aquel que tiene dificultades. Y aquí también es importante conversarlo con los grupos o incluso antes de empezar la actividad, que no se trata de que el que es muy bueno haga el trabajo y los demás lo copien, sino que entre todos tienen que aprender a organizarse, a delegar, incluso a verificar cuáles son las habilidades que tienen individualmente y cómo esto puede aportar al equipo. Entonces, también aquí es importante que si bien algunos ya traen como esas actitudes de líderes, hay que modificar en algunas ocasiones los grupos para que todos tengan como la oportunidad de probar lo que significa, digamos, ser líder en algunos casos. Y esto les ayuda un poco a la empatía. Además de eso, no sabemos, en algunos casos nos dan como una sorpresa, el que es más callado parece que tiene mejor forma de organizarse, entre otras. Entonces, la forma en la que nosotros también organizamos el aula está relacionada tanto en la forma de contenido como en la forma actitudinal. Acordémonos que a veces se queda como en la muy teoría, pero en el aula no solo enseñamos la asignatura, sino que también estamos formando personas y aunque en matemática a veces no lo parece, realmente todas estas cosas, estas pequeñas acciones que tomamos van apoyando el hecho de estar formando a una persona. Entonces, todo lo que nosotros vamos buscando también tiene que ir referido a formar personas, no solo es la parte del contenido, sino que estamos formando futuros ciudadanos que esperamos que sean capaces de organizarse, de seguir indicaciones, de cuando es necesario pues tomar el papel de líder, de guiar a otros, de apoyarse, en fin. Entonces toda esta parte actitudinal también está inmersa en la forma en la que nosotros vamos a organizar nuestra aula. Bien, no sé si hay dudas en esta parte o algo que quieran agregar. No vamos a pasar ya, digamos, un poco a la parte teórica de esto. Lo primero es que cuando nosotros elegimos una actividad o pensamos una actividad, tenemos que darnos cuenta de qué es lo que estamos esperando que el estudiante logre. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen que una actividad es más sustancial que otra si facilita desempeñar al estudiante en un papel activo. Es decir, en aquellos casos en donde es el estudiante el que está trabajando, el que está proponiendo, el que está realizando como tal las actividades, no en el caso en donde hay un docente explicándolo todo. Entonces, ¿cuáles son esas actividades que permiten al estudiante tener un papel más activo? Pues ya vimos la de investigar, cuando tienen que exponer, es decir, que ellos tienen que explicar. Eso también nos ayuda a identificar cómo está el lenguaje matemático en el caso de los estudiantes. Y no necesariamente tiene que ser como una exposición muy grande. Puede ser un ejercicio que va a pasar a resolver, que él ya lo terminó y explicarle a sus compañeros. Es decir, no tiene que ser de esas investigaciones en donde le damos un tema y tiene que ir a rebuscarse y la investigación, bueno, tarda semanas y luego son 20 minutos en exponer. No, pueden ser cosas sencillas, pero que tengan como ese momento en donde sea el estudiante el que está, digamos, más activo. La parte de observar también depende mucho de la asignatura, pero en general la de entrevistar, participar en simuladores, en lugar de, bueno, rellenar fichas, participar en discusiones que son rutinarias, en fin, pero que siempre sea el estudiante el que está teniendo el rol activo. Entonces, cada vez que ustedes planifiquen una clase, tiene que ir pensada en eso, qué es lo que va a estar haciendo el estudiante. Además de eso, dice que una actividad tendrá más valor que otra en la medida que involucre al estudiante con su realidad. Es decir, hay muchas clases en donde es difícil asociarlo con algo que ellos puedan ver. Por ejemplo, en algunos casos las figuras geométricas son muy complicadas o las experimentaciones se hacen un poco complejas, pero dentro de lo que sea posible, lo mejor es que sean tanto actividades en donde ellos manipulen, ya sea tocando o aplicando, que ellos analicen, recojan objetos materiales y no necesariamente en el caso de nosotros, que por ejemplo casi siempre la parte de geometría es como dibujar, sino que pueden hacer otro tipo de cosas, darle los objetos y ellos clasificarlos o ir a buscarlos en su entorno.
entre otros. Entonces, todas aquellas cosas que se puedan asociar al contexto del estudiante, pues es mejor hacer ese tipo de actividades. Y la siguiente es que dice que las actividades que obligan a aceptar cierto riesgo de éxito, fracaso, crítica, que pueden suponer salirse de caminos muy transitados y probados socialmente, tienen mayor potencialidad que los que no entrañan riesgos. Y aquí entra un poco la parte ya actitudinal también, porque el hecho de abrirse a la crítica, el hecho de fracasar, que ya creo que con ustedes lo he mencionado un par de veces también, la parte del error, que no es malo, el error es parte del aprendizaje. Entonces, pero en principio aceptar el fracaso de algo que nos habíamos propuesto, entonces también tiene que ver mucho con el aprendizaje. Entonces, aquellos donde sabemos que no van a ir a lo seguro, sino que realmente tengan que analizar qué es lo que deben hacer, es, digamos, mucho más aceptable que aquellas actividades en donde ya no se van a tomar riesgos, que ya se va a lo seguro que puedan hacer. En este caso, digamos que entra más el tipo en donde son actividades un poco más amplias, que tienen que ver un poco más con proyectos, con elaboración de objetos o cosas que le permitan más, digamos, pensar a futuro y que no se hacen de una forma única, sino que pueden pueden hacerse de varias formas y en algunos de esos casos, pues dependiendo de las acciones que tomen, se pueden equivocar. Entonces es importante. Y lo otro es que dicen que una actividad es mejor que otra si se exige a los estudiantes que escriban de nuevo. Normalmente cuando nosotros vemos, bueno, escriban de nuevo, revisen y perfeccionen sus esfuerzos iniciales. Cuando nosotros normalmente vemos que un estudiante está teniendo dificultades para resolver, los docentes tienen como una costumbre en donde pareciera, insisto, que el error es malo. Y lo que hacen es, bueno, así se hace. Borran lo que el estudiante ha hecho y ellos lo resuelven. Y eso, aunque es parte del aprendizaje o les permite aprender, lo mejor es que sean ellos los que vuelvan a resolver el ejercicio, que revisen dónde se han equivocado. Entonces, lo mejor es que, por ejemplo, a los estudiantes uno les diga, ¿estás seguro que eso es? Ve y revisa si no te has equivocado en algo. No necesariamente tenemos que decirle dónde está el error, sino que la parte de revisarse lo que se ha hecho es muy importante. Entonces, si aquello en donde nosotros vemos que están fallando, no necesariamente tenemos que correr a ayudarle y a resolverle el ejercicio, sino que hay que dejarlos que ellos sean capaces de revisar lo que han hecho, de definir si lo que han hecho está correcto, si se han equivocado, dónde se han equivocado y cómo puedo solventar esa dificultad o ese error que he cometido. Entonces, este tipo de actividades son mejores que aquellas tareas en donde simplemente van como resolviendo sin mayor tipo de análisis o donde el docente le permite, como dice aquí, que no sean de ese tipo de tareas donde solamente van a completar o a resolver, sin lugar, como dice aquí, para la crítica ni el perfeccionamiento progresivo. Es decir, las hago una vez y no las vuelvo a hacer. Esa parte de revisar, de escribir de nuevo, de tratar de perfeccionar es una de las cosas más importantes que alguien puede aprender, no solo en matemática, sino para la vida misma, porque en general las cosas en la vida no nos salen a la primera. Tenemos que intentarlo una y otra vez, ver dónde me equivoqué y ver cómo puedo mejorar eso. Entonces, si bien es cierto, está asociado a matemática, eso de volver a hacer y todo lo demás, lo cierto es que en nuestra vida diaria lo vamos aplicando, en nuestro trabajo, en las acciones y decisiones que tomamos como personas en nuestra vida. Entonces es importante que desde aquí ellos lo vayan como tomando como propio, que es normal que tenga que revisar lo que hice, que tenga que hacerlo de nuevo y que tenga que mejorarlo. Toda esa charla medio psicológica que les acabo de dar, no sé si tienen algo que agregar o una opinión para dar al respecto.
Bien, si no hay, entonces vamos a avanzar. Ahora, después de todo lo que les he dicho, digamos que hemos visto las diferentes actividades que se pueden hacer, los diferentes materiales que pueden utilizar, las diferentes agrupaciones que se pueden hacer con los grupos de estudiantes y, bueno, qué actividades son mejor para ciertas acciones o ciertos propósitos, qué actividades son mejores que otras. En general, digamos que se seleccionan así. Sin embargo, hay, digamos, una entidad que es como el conjunto de profesores de, digamos, de Estados Unidos, que son matemáticos. Ellos se encargan de analizar como las, digamos, las necesidades que se tienen en matemática y a partir de ello van definiendo, digamos, cuáles son las cosas que se deberían de enseñar. Es decir, ellos proponen como tal cuáles son las cosas que se deberían de enseñar en los diferentes niveles para, digamos, que los que estudian matemática o esta parte de la matemática sea útil a la sociedad actual, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto es lo que se conoce como la NTCM. Y ellos han hecho como un conjunto de principios, es decir, de cosas que sí o sí deberían de suceder o deberían detenerse en las clases de matemática. Así que vamos a revisar algunas. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer estos principios. Si no, los vamos a ir revisando así uno a uno. El primero tiene que ver con la igualdad, altas expectativas y un fuerte apoyo para todos los estudiantes. Y para ello también se necesita un currículo centrado en matemáticas importantes y bien articulado en los diferentes niveles. Ahora, este es uno, creo yo, de los principios más importantes. Bueno, de hecho todos son importantes, pero este en particular llama mucho la atención porque en general cuando nosotros estamos en la clase de matemática, y me ha pasado mucho porque me toca observar clases de matemática, es difícil cuando uno llega al aula y lo primero que a veces el docente le dice a uno en frente de todo el grupo es, mire, él es el bueno y él es el malo. Entonces, esa parte de la igualdad, digamos que no se está cumpliendo. Porque al final, si bien es cierto, no todos tenemos las mismas habilidades, pero todos deberíamos de tener como esa confianza de parte de nuestros docentes de que nosotros vamos a aprender. Entonces, si bien es cierto, aquellos que son muy buenos van a recibir material extra probablemente o van a tener otro tipo de oportunidades, no significa que por eso vamos a abandonar a aquellos que tienen dificultades. Entonces, todos deberían de tener el mismo apoyo o un apoyo asociado a las necesidades que cada uno tenga. Entonces, aunque nosotros como docentes sepamos quién tiene las habilidades desarrolladas o no, primero, no lo vamos a decir en público. Y segundo, de eso va a depender el apoyo que nosotros le vamos dando a cada uno. Digamos que eso es en la parte de, en el aula como tal. Sin embargo, en la parte ya de la política educativa, pues nos dice que tiene que ser un currículo en matemáticas importantes, es decir, que me sirvan para algo, ya sea para otro contenido o para la vida misma, y que esté bien articulado en los diferentes niveles, es decir, que se vea el avance de cierto contenido dependiendo del tipo de currículo que se tenga. Entonces, esa es la primera. La segunda nos dice que es la enseñanza efectiva para que los alumnos aprendan bien. Es decir, debemos de centrarnos en que la enseñanza sea tal según las necesidades que los estudiantes puedan tener. No solo para que aprendan, sino que para que aprendan bien. Es decir, aquí entra la parte de el aprendizaje significativo, en donde no se trata de que voy a aprender para pasar, sino para aprender realmente. El tercero es el aprendizaje de las matemáticas, comprendiéndolas y construyéndolas activamente. ¿A qué creen que hace
referencia a este tercer principio. ¿Qué opinan ustedes? De comprendiéndolas está bastante relacionado con lo de aprender bien. Es decir, aquí ya no se trata de que me aprendí el algoritmo, lo aplico, funciona, no sé por qué, pero está allí, funciona y lo voy a utilizar, sino que realmente comprendan el por qué se utiliza ese proceso, por qué funciona, en qué casos funciona y en cuáles no. Y la parte de construyéndolo activamente entra como la parte, valga la redundancia, del constructivismo, que es decir, nosotros vamos desarrollando desde el nivel más básico hasta el más complejo cierto contenido, cierto proceso. Entonces se va construyendo, no es que ya se le vaya dando como una teoría ya terminada, sino que va paso a paso construyendo justamente ese conocimiento que nosotros esperamos o deseamos que el estudiante adquiera. Después de eso llega la parte de la evaluación, que también es fundamental, es decir, desde el punto de vista primero, que tenemos que tomar en cuenta que la evaluación, para empezar, no está asociada a simplemente dar una nota, sino que está asociada a mejorar y no estamos buscando, digamos, como tal, saber qué es lo que el estudiante no sabe, sino más bien descubrir qué sabe y a partir de ahí apoyar en aquello que no conoce. Entonces, en este caso, en el principio de evaluación nos dice que para apoyar el aprendizaje, es decir, vamos a evaluar primero para apoyar el aprendizaje y proporcionar información útil. Es decir, no es que solo voy a evaluar por evaluar, llenar un cuadro, lo mando al ministerio y ahí quedó todo, sino que es para apoyar el aprendizaje. Ya sé que mi estudiante salió mal en este tipo de evaluación, que no me estoy refiriendo exactamente a un examen, aunque tradicionalmente se considera la evaluación el examen, pero no me refiero a eso. Es decir, para apoyar el aprendizaje. Veo cuáles son las dificultades y de ahí empiezo a tomar decisiones para que el estudiante mejore. Entonces, la información que yo debo de dar es útil tanto como para el padre de familia, tanto como para la sociedad de qué es lo que está sucediendo, así como para el estudiante también. Es decir, normalmente devolvemos una actividad y rara vez se le dice al estudiante en qué falló y qué se espera, cómo mejorar. Entonces, todas esas cosas son importantes. Es decir, no se trata solo de evaluar, sino para tomar decisiones y que los involucrados estén enterados y sepan cómo mejorar, que es la parte principal siempre en la evaluación. ¿Cómo voy a mejorar? El último que nos dice que tiene que ver con el principio de la tecnología, que es esencial e influye en las matemáticas que se enseñan y potencia el aprendizaje. Está muy relacionado con lo que ya mencionábamos antes, el uso de la calculadora, el uso de la computadora. Dígame. ¿Me pareció que alguien quería opinar? No, no sé. Bien, si no, continúo. Entonces, en este, lo que nos dice es que la matemática no está divorciada de la tecnología. Lo importante es saber utilizarla. Hay un momento para utilizar la calculadora, que es cuando el estudiante, por ejemplo, ya comprendió la esencia de la suma, cómo funciona, qué significa, cómo se resuelve. La división, la resta, la manipulación con decimales, entre otros. Una vez que ya esta parte la comprendido, la calculadora es muy útil, primero porque nos ayuda a resumir todo aquel proceso largo que el estudiante tarda en resolverlo,
La calculadora lo hace mucho más rápido y ese tiempo se puede utilizar de mejor forma para aprender este nuevo contenido. Es decir, si ya estoy en 8º grado y estoy viendo, no sé, qué sé yo, la proporcionalidad, y para ver si es proporcional, bueno, eso sería 7º grado, y si para ver que es proporcional necesito realizar la división de un número entre otro y tiene como 5 decimales ese número, yo ya no quiero, en ese momento no estoy evaluando si el estudiante sabe o no sabe dividir. Quiero que lo asocie a la proporcionalidad, que es el tema como tal que estoy trabajando. Entonces, en ese sentido, pues fácilmente utilizo la calculadora y ese proceso ya se resume. Entonces, hay que saber cómo lo voy a utilizar. Aparte de que existen muchos recursos que pues a todos nos toca aprender, por ejemplo, Excel, que al menos lo básico de cómo funciona Excel cuando entramos a la parte de estadística también es muy útil, son cosas que le van a servir a él en la vida. Y como dice aquí, potencia el aprendizaje. Hay muchas cosas que sin los diferentes software seríamos incapaces de observar o nos tomaría mucho tiempo, sobre todo ya, por ejemplo, a nivel universitario, que no podemos ver aquellas superficies que donde se intersecan, que qué sucede con la primera derivada, qué sucede con la segunda, ecuaciones diferenciales, que cómo en qué se convierte esto, en fin. Entonces, la tecnología justamente me ayuda tanto a potenciar ese aprendizaje como a identificar realmente cuál es el propósito de cada uno de los contenidos. Entonces, como nos dice la NTCM, los profesores de matemática tienen que desarrollar y mantener los conocimientos matemáticos y pedagógicos necesarios para enseñarlas bien. ¿Eso qué significa? Que yo como docente de matemática no solo debo de conocer matemática, que es importante, es fundamental, pero también debo de conocer cómo enseñarlo. Y en la parte de enseñar no se trata solo de enseñar matemáticas, sino que también de enseñar contenidos actitudinales. Entonces le pregunto a ustedes, ¿cómo se puede ayudar a enseñar o aprender los contenidos actitudinales? ¿Qué opinan ustedes? Hola. Ya se fueron a cenar y me dejaron aquí. Dígame. Bueno, acá con esta parte, ¿verdad? Los profesores de matemática tienen que desarrollar y mantener los conocimientos matemáticos y pedagógicos necesarios para enseñarlas bien. El detalle es que en algunos casos, sobre todo en las universidades, muchos de los docentes a veces no tienen una formación pedagógica, algunos son directamente licenciados en matemáticas. Y creo que en general ahora les están pidiendo a veces sacar una maestría en docencia universitaria para evitar esos problemas, porque son muy buenos en la materia, pero a la hora de transmitirlos y a utilizar estrategias para que los estudiantes logren desarrollar las competencias, tienen bastantes dificultades. Sí, realmente pasa que a medida se va como aumentando en el nivel, digamos que ya se dificulta más cómo enseñar matemáticas. Entonces ya el nivel de enseñanza-aprendizaje a nivel universitario sí requiere básicamente una maestría en ello porque los contenidos son complicados. Incluso me atrevería a decir que hay muchos en donde todavía no existe, como, bueno, muchos contenidos matemáticos como tal, en donde todavía no existe una pedagogía, una metodología o didáctica que me permita como tal asegurar que los estudiantes comprendan. Entonces ahí entra mucho la experticia del docente en cómo enseñarlo aun cuando no existe una teoría como tal. Y en eso, digamos que está incluido la siguiente parte, en donde dice que aprender matemáticas es estimulante, gratificante y a veces difícil.
Es decir, si un docente en general, sin importar el nivel, no es capaz de motivar al estudiante, aún más allá de las dificultades que el contenido tenga, entonces el estudiante se le va a complicar aún más aprender. Entonces creo que nosotros en general como docentes tenemos como ese doble reto, no solo de conocer el contenido, sobre todo a nivel universitario, que el contenido es muy complejo, de hecho desde ya de bachillerato se vuelve bastante complejo, sino que también cómo motivar al estudiante para que aprenda matemáticas. Entonces, a nivel universitario se vuelve complejo porque pues el nivel ya es mucho más complicado. Los docentes, como ya dice el compañero, no todos tienen como la didáctica o la apertura, porque a veces no se trata de que el contenido sea difícil, sino que el carácter a veces de los docentes es difícil. Entonces, aunque el contenido no sea fácil, pero si el docente me permite preguntarle, me permite llegar y decirle, mire, yo esto no sé, vuélvame a explicar. Creo que eso a veces facilita las cosas más allá de utilizar, digamos, una metodología en particular. Pero entonces la apertura, la actitud del docente es muy importante al momento de enseñar matemática. Entonces eso es independientemente de el nivel educativo que se tenga. Es decir, si uno sabe motivar al estudiante, creo que se pueden lograr grandes cosas, pero pasa porque uno también esté motivado. No puedo motivar a alguien o llegar fingiendo que estoy motivado y esperar que los resultados pues sean buenos. Entonces, sin importar el nivel, se puede volver complicado, pero creo que la actitud con la que llegamos al estudiante es importante para que, digamos, no se sienta frustrado. Obviamente le va a costar, pero si tiene alguien que lo apoye, que el docente al final haga como ese papel. Entonces creo yo que nosotros como estudiantes siempre nos sentimos como más cómodos y nos sentimos como, no sé, más, se nos permite como aprender mejor. Creo yo que no nos da tanto miedo como tal, y entonces como que eso también permite que el contenido fluya, que el aprendizaje se vaya dando, aun cuando el contenido puede ser difícil. Entonces, es complicado, pero creo que podemos lograrlo de alguna forma. Ahora, en ese sentido también entra como la pregunta de qué matemáticas pueden aprender nuestros estudiantes. Es decir, ¿ustedes consideran que hay una matemática o una parte o una área de la matemática que los estudiantes no puedan aprender? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Hay algo de matemática que nuestros estudiantes no podrían aprender? Bueno, yo considero que cualquier contenido, cualquier tipo de matemáticas se puede aprender, solo que hay algunas personas que tienen más facilidades que otras para hacerlo, pero al final, con esfuerzo, ¿verdad? Y dedicación, creo que todos los estudiantes pueden aprender la mayoría de contenidos con éxito, los que están estudiando en los diferentes planes de estudio. Bien, creo que al menos nosotros dos estamos de acuerdo. No sé si los demás compañeros consideran que no, que hay cierto contenido que no se puede aprender. Al final esto no es como una cuestión de estar en lo correcto o lo incorrecto. En general, lo que sí se considera es que mientras existe una mejor comunicación entre el docente y el estudiante, las posibilidades y las probabilidades de aprender matemática mejoran. ¿Por qué? Porque es importante para el docente identificar y definir qué es lo que el estudiante sabe
y qué es lo que no sabe, porque a partir de ahí se toman como mejores decisiones, se toman las mejores estrategias para que los estudiantes aprendan. Ahora es importante identificar también esta, digamos, sección, que no se trata de que vamos a aprender todos rápido, ni en la misma profundidad. Obviamente que todos tenemos intereses diferentes y habilidades diferentes. Entonces, seguramente a alguien le va a tomar mucho más tiempo aprender cierto contenido de matemática que otro que ya tiene como ciertas actitudes y aptitudes hacia la matemática. Sin embargo, lo importante es identificar justamente lo que el estudiante sabe y lo que no sabe. Y a partir de eso también los docentes pueden empezar como a planificar mejor sus actividades o cuáles van a ser los materiales o las clases de tal manera que puedan responder a esas dificultades. Entonces, lo importante pasa porque esté esa comunicación y a partir de esa comunicación fluida que se da entre los dos, pues identifiquemos cuáles son las dificultades y el docente sea capaz de buscar las estrategias que le permitan aprender a su grupo de estudiantes. Entonces, digamos que de alguna manera esta parte sirve para que el docente también se vaya capacitando y autocapacitando a sí mismo buscando más información. El problema es que normalmente cuando ya alguien lleva mucho tiempo en la docencia, pues se dedica a dar lo que ya aprendió, de la manera en la que ya lo aprendió, aun cuando van saliendo nuevas teorías, nuevas metodologías, que se van creando nuevas actividades. Entonces, esto no es que yo ya me gradué, yo ya soy profesor de matemática, yo ya soy licenciado en matemática y estoy dando clase y ahí se acabó todo. No, es decir, es el principio de un camino que realmente no tiene fin, porque así como los estudiantes están aprendiendo, pues el docente también tiene que ir aprendiendo al lado de los estudiantes. Entonces, esto es de estarse capacitando y mejorando cada día y cada año con los diferentes grupos que cada uno tenga. Entonces, realmente, la mayoría de las matemáticas, si es que no todas, se pueden aprender dependiendo si el estudiante quiere aprenderlas y si el docente le da la suficiente motivación y conoce mucho a su estudiante para apoyarlo de mejor manera. Ahora, otra de las cosas que se mencionan dentro de este documento de los principios para las matemáticas escolares es que dice que los alumnos o los estudiantes aprenderían más y mejor si los profesores fueran excelentes docentes. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Es cierto? ¿Es falso? ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que sí, porque si son excelentes docentes, utilizan diferentes estrategias para impartir su conocimiento. De esa manera pueden adaptarse a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes y aparte de eso generar estrategias para que todo el grupo aprenda y no ir dejando a algunos en el camino. Efectivamente. Y complementando con lo que el compañero ya dijo, cuando uno es estudiante, en particular cuando uno ya de por sí es joven, y no tiene el conocimiento como tal, va adquiriendo lo que el docente le va permitiendo. Sin embargo, el docente ya pasó por ese puesto, ya sabe lo que se siente aprender, entender o no hacerlo. Ya domina ese contenido y ahora lo único que tiene que hacer es dominar las estrategias que le permitan al estudiante adquirir el conocimiento. Entonces, el estudiante está ahí por primera vez, el que está llegando por segundo, tercero, no sé cuántas veces, ya es el docente. Entonces,
entre mejor sean las habilidades del docente, mejor aprende el estudiante, porque es mucho más fácil, o así debería de ser, que el docente se vaya acomodando a las necesidades del estudiante porque él ya pasó por ahí y tiene las herramientas necesarias, a que el estudiante que está aprendiendo un contenido se vaya adaptando al docente, porque primero está aprendiendo, está en una etapa normalmente en donde están descubriendo quiénes son de por sí ya como personas, entre otras cosas. Entonces, para el estudiante es mucho más difícil que él se adapte a lo que el docente quiere y no que el docente se adapte al estudiante. Entonces, digamos que es mejor y se da mejor la enseñanza y el aprendizaje cuando los docentes realmente ponen un poco más de su parte. Y aquí entra la parte, digamos, actitudinal, en donde nos dice que los niños aprenden mucho mejor cuando están motivados. Y creo que no solo los niños, en general, todos aprendemos más y aprendemos mejor si estamos motivados para aprender. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer en el aula es la parte motivacional. Llamar la atención del estudiante, llamar su curiosidad, motivarlo a que aprenda utilizando diferentes estrategias, que la clase no sea siempre igual, o sea, yo llego al aula y ya sé exactamente qué es lo que el docente va a hacer, sino que estemos innovando para que el estudiante se mantenga, digamos, pensativo de qué va a tratar la siguiente clase, con qué cosa me va a salir el profesor, qué cosa nueva voy a aprender. Entonces, la parte motivacional es fundamental. Igual, insisto, no vamos a lograr motivar al estudiante si yo como docente no llego motivado. Entonces, es importante motivarnos nosotros para motivar al estudiante. No sé si hay dudas al respecto en esta parte. ¿Algo que quieran agregar? Bien, si no hay, la parte del contenido como tal de esta tutoría llega hasta aquí. Entonces ustedes revisan la parte de las actividades que se deben desarrollar, los principios de la NTCM y ahí lo demás del contenido que corresponde a esa unidad. No sé si tienen otra duda o algo que quieran agregar que no necesariamente sea del contenido de este que acabamos de revisar. Bien, si no hay otra cosa que ustedes deseen agregar, una duda o algo al respecto, entonces la tutoría llegaría hasta aquí. Recuerden que tienen que hacer las siguientes actividades. Aún no defino si vamos a tener tutoría de repaso 3 según los contenidos que hayamos encontrado, y recordarles que ya se había habilitado la parte de la entrevista y dar una clase ustedes, porque como el año escolar está casi a punto de terminar, entonces es importante que vayamos avanzando en eso para que no nos agarre la tarde. Bien, entonces llegaríamos hasta acá. Gracias por haberse conectado y no se les olvide revisar el material e entregar las tareas también.